No se empiecen a producir el culo, No, digo que tengo que empezar. Chicos, muchas gracias cuando empezamos tentados. Yo les digo que este debe empezar la puta que lo parió. Ay, hermoso la cámara. El de hoy debería arrancar toda puteada. Porque... Pero la puta madre. ¿Ya está? No, para. Genial, va. No, Está bien, está bien. Genial. No, dale, larguemos. Vamos. Acá. Sí, ok, bienvenidos. No hay forma de que nos saliera esto. ¿Viste que cuando nosotros queremos hacer algo planificado? Sí, no. Sí, no sale. Bienvenidos a UCDM y el ego que me parió. Un podcast sin miedo Y sin culpa. Y sin salud hoy. y sin Sí, salud. Por Y hoy favor. sin nada de ¿No? las cosas que decíamos que íbamos a hacer. No. Entre los tres nos hacemos un cuarto. No. Hay un par ahí atrás que también están Sí. medio... Todo tocado. Pasaron cosas, chicos. Sí. Pasaron cosas. Esto es así. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Mirá que... No al vicio, iba a decir otra palabra, pero... por si esto Ay. llega al exterior. Ulala, Estamos en señora el francesa. Sí, cuánta elegancia. Dijimos la puta que lo parió hace medio segundo. Ay, me hacen olvidar. No, digo que no es al vicio, que la intención del podcast y la forma de vida, aunque estemos descubriendo cómo, se llame sin miedo y sin culpa, ¿no? Sin culpa y sin miedo. Porque una de las cosas que siempre uno juzga, o todos juzgamos, porque tenemos una visión equivocada, es la la función del terapeuta, la función del maestro. Parece que nosotros tenemos una idea de que alguien que está en el camino espiritual o que está en una búsqueda de autoconocimiento o que ya está practicando mucho el curso de milagros, sobre todo estudiantes de un curso de milagros con tremendas distorsiones, no se puede enfermar o estaría mal enfermarse. ¿Ok? Es un temón porque generalmente, o todos los que se dedican, inclusive a actividades que estén relacionadas con la espiritualidad, parece que no fueran, no, está mal enfermar. Si vos te enfermás, estás siendo contradictorio, estás siendo incoherente. Probablemente sí, claro que sí, es una incoherencia. Pero como es sin miedo y sin culpa, y para hacer eso uno tiene que darse cuenta de que es un juicio, entonces tiene simplemente que dejar que pase. Porque está pasando. Ujú. Porque de todos modos va a pasar, claro. Exactamente. Sí. Me pasa igual con el sin miedo y sin culpa, que me encanta el título. Sí. Muy bonito, pero no lo... Es precioso, Precioso, Karina, muy lindo. el título. Pero es como que no lo estaría ¿Sintiendo? sintiendo, sí. Sin miedo y sin culpa. Cuando uno lo piensa, si lo pensás, pensá. Sin miedo y sin culpa, ¿qué abarcaría? Piensen, ¿cómo sería? ¿Cómo te lo imaginas? Vos te levantás un día y decís, bueno, hoy... Libertad total. Sí, puede ser libertad. ¿Libertad de qué? De ser y hacer. Claro, sin juicio, sin... Claro, pero viste que toda esa nosotros carga. tendemos como a decir muchas palabras que se quedan como encasilladas, encapsuladas, y lo que estaría bueno es como abrir. Sí, ser y hacer libremente y no juzgar. Bueno, ¿qué significa? Dame un ejemplo. ¿Cómo sería? Siento que, o sea, hacer algo, cualquier cosa, sea, no sé, venir acá Sí. y no ponerme a pensar. Siento que siempre me pongo a pensar después como, uy, lo que dije, uy, cómo lo hice, uy, Sí. como que hago mucho eso de que... Sí. Uy. Ahora, Sí. por ejemplo, Sí. digo, después voy a decir, uy, qué moquera, cómo hice esto, cómo... Sí. Siento que lo siento mucho así. Después de que hago algo, empiezo a pensar, uy, le habrá caído mal, uy, habré quedado mal, Sí. uy, cosas así. Es que, Esa es la culpa. claro, la culpa te agarra porque antes emitís un juicio. Sí, Que el juicio siempre es condenatorio, o sea, revela cómo uno se trata a sí mismo.
¿cierto? Sí. No sé si vos querés hablar en el podcast. Me estoy guardando. Estoy guardando las palabras que Todos son pocas. sabemos que vamos a toser, así que relájate con eso. Agregando lo del arroz, me pasa en el durante. Aparte, ella habla del post. A mí me pasa en el durante, en el momento de estoy por hacer algo y se mete entre medio el pensamiento o el juicio de La pregunta sería, digamos, para abrir esto. Sí. Si yo juzgo que estoy haciendo algo, posiblemente no de la mejor manera, o no como querría, o no como debería, ¿dónde estaría el modelo a seguir respecto a eso que yo tendré que hacer? Porque creo que ahí está como la trampilla, ¿no? Porque si yo digo, ponele que hablamos del podcast, pero si no vamos a una reunión y estamos con amigos y estamos todo el tiempo juzgando lo que dice el otro o atentos a cómo nosotros hablamos, decimos, cómo reaccionamos, cuáles son los chistes, cuándo nos reímos, cómo estamos vestidos y todo eso que hacemos todo el tiempo, ¿cuál sería el parámetro? Porque esto es para que nos demos cuenta de dónde me paro yo para decir que lo que yo estoy diciendo posiblemente sea incorrecto o de la forma que yo estoy actuando sea incorrecta. ¿En qué me baso? ¿O en quién? Entonces, si voy a la teoría, No, teoría no queremos. O sea, pienso que de por sí algo que aprendí, que eso está bien o está mal. O que yo entendí que eso está bien o está mal. Entonces, en base a eso, aplico en ese momento el juicio que me evita hacer o me obliga, entre comillas, a hacer de una manera o a actuar de una manera. me gusta eso porque me hace pensar en que nosotros aparentemente somos todos diferentes. ¿Se acuerda que hablamos en el capítulo anterior de la diferencia entre la separación y la unión o el amor? O cómo se manifiestan, ¿no? Y yo pienso, si yo creo que tengo que ser de una determinada manera o lo que yo hago de alguna forma está mal y está muy condicionado y muy limitado, ¿será que todo el mundo viene con esa información desde su pasado? ¿No? Entonces, una forma de explicar esta incomodidad o esta cosa tan rigurosa y estricta de cómo uno debiera comportarse proviene de esa información. Pero esto en realidad nos pasa a todos. Parece que nosotros no estuviéramos viviendo todos lo mismo, pero en realidad sí, a pesar de que por supuesto hay gente que se la nota un poco más relajada que otra, ¿no? Pero esos juicios existen, conscientes o inconscientemente. Entonces, para hacer una referencia a la separación de la que hablamos, de la que habla el flaco en el curso como ego, deberíamos notar cosas como que en el seno de la familia uno va recogiendo cierta información en base a cómo se mueven sus padres en el lugar en donde viven, social y culturalmente. Y entonces cada persona en realidad está trayendo esa información. Y cuando nos juntamos en un lugar, parece que de acuerdo a lo que hemos aprendido ahí, estaría bien o mal comportarse de cierta manera. Lo que nos quita muchísimo, muchísimo, muchísimo la libertad. El punto no es lo que aprendimos, sino el juicio que nosotros seguimos haciendo de eso. Sí. ¿No? Y por ejemplo, alguna vez hemos hablado de cuando nosotros somos niños, se nos dicen cosas como, al abuelo no se trata así, sí. Al papá no, así no a la señorita, o a la señora del kiosco, o al chico del kiosco. Cuando vos sos niño tenés como una especie de orden permanente de cómo debes tratar a las personas, y fíjate cómo esa orden tiene que ver con que todas las personas se las tratas diferentes. Sos vos el que tiene que cambiar siempre tu forma y acomodarte a los demás. Sí. Y vos no te das cuenta, pero hasta el día de hoy lo haces. Sí. ¿No? Porque ahí es como que se genera un orden de autoridad, en donde vos siempre sos el que no la tiene y vos respondes a los demás. O sea, con el compañerito, bueno... Sí. Como niveles. Niveles, claro. Pero de todo tipo, que es algo de lo que en realidad nosotros, sin darnos cuenta, lo hacemos todo el tiempo. Tenemos niveles de referencia, niveles de afecto, niveles de circunstancias, niveles de compromisos, todos niveles. Siempre hay diferencias. Se aprende así, ¿no?
Entonces llega un momento que vos estás ahí habitando esa información en tu vida y no sabes muy bien quién sos, porque vos sos de acuerdo a quién es el otro, ¿no? Tiene como sentido que uno se confunda un poco a veces, porque, bueno, de alguna manera trae cierta incomodidad no saber cómo comportarse o tener estos parámetros, que si es hombre, que si es mujer, que si es mayor, que si... Y sería la verdad que muy hermoso que uno pudiera, a pesar que es un juicio y de todos nos hacemos cargo acá, ser como uno es, porque si uno se permitiese ser como uno es sin juzgarse, aceptando que aprendió y que está transitando esto, también lo haría con los demás. Y entonces no aparecería esta sensación del tipo, me remonto a otro ejemplo de lo familiar, que cuando vos sos, supongamos, adolescente o estás ahí en los 20 y pico, 30, lo que sea, y estás en una relación con alguien y la llevas a tu familia, se arma toda una serie de protocolos interior, ¿de acuerdo? Muy incómodo a veces, que tiene que ver con esto de incorporar a alguien extraño a la familia, y ahí es donde uno se da cuenta que realmente vive siempre desde la separación. Esto es como un núcleo en donde no puede entrar nadie porque es peligroso que entre, y cuando se abre esa posibilidad, la persona entra y tiene que cumplir un montón de estrictos reglas, parámetros. O pruebas, así como de... Pruebas, son como, pero entonces es como si vos estuvieras corriendo una carrera con obstáculos de entrar a la familia de alguien. Sí. Y yo pienso siempre que puede ser que es así, que hay que poder verlo. Lo hermoso que sería que eso fuera más libre, más libre, más natural, es que simplemente es alguien que viene de otro contexto y que se va a integrar o no, porque tampoco hay que ser tan estrictos con esas cosas, porque vos podés presentar a alguien en tu familia, sea un amigo, una pareja, lo que sea, y que sea como más relajado y más natural, ese permiso, no esa cosa siempre tan cerrada, de que las cosas deben ser de determinada manera. Eso es para mí una referencia de a dónde deberíamos apuntar para vivir sin miedo y sin culpa. Pero claro, uno puede hacer esto si no se autoatiende, si no se revisa, si no está atento a cómo uno piensa, y probablemente la incomodidad que generen este tipo de situaciones cuando uno ha otorgado la autoridad de sus decisiones a otra persona. Es decir, traigo a alguien a mi familia y yo estoy atento a que el resto le caiga bien, y eso a mí me genera mucho, ¿no? Y en realidad estoy yo teniendo este problema de que te he dado a vos la autoridad para que permitas que esta persona entre a mi vida. Claro. Entonces, no estoy dándole el permiso yo, sino que te lo estoy dando a vos. Que traes como un modo de defensa de esa persona para que pueda estar a gusto, como defendiéndola de tu familia, que no le diga nada, que no le marquen nada también. O al revés, que acá entra el típico, vos no me defendés, tu mamá me dijo esto, tu mamá... Esa cosa que es muy común en las relaciones. Sí. No solamente en la de pareja, pasa con los amigos. Digo, a veces si salgo no sé si salimos con la Meli, y si viene una amiga mía, me ha pasado en realidad al revés, de invitar gente a un baile al que yo voy siempre. Sí. Y estar como, ¿estás bien? ¿La estás pasando bien? ¿O estás cómodo? Y como que me siento, sí, como con la sensación de estar atenta a que la otra persona le guste, que los que ya conozco le caiga bien, a la mía que lleve, como que, sí. Si tuvieras la responsabilidad, bueno, sí. Ahí está como perfilándome para otro lado la cosa, porque es como si vos tuvieras la responsabilidad de que ella se sienta bien a un lugar que vos querés que vaya. ¿Una cosa así sería? Sí. Dicho así suena raro, pero sí. Es que se me fue para ese lado. Sí. O sea, tal vez son las dos cosas. Si ella, en vez de ir a un baile, fuera a tu casa... Sí, no. Está bien. Sí, pero la actitud es la misma, eso de estás cómodo, estás... Como si dependiera de... O sea, acá está el punto, es como si dependiera de mí la reacción o la sensación o la opinión de los otros, pero yo como un intermediario, no como, che, vení, te invito. Sí. El otro accede, viene, pero se hace cargo de su estar en ese lugar con vos porque también está decidiendo. Sí. Me parece que lo que hay
es como una pérdida de uno mismo cuando uno entra a un espacio en donde no conoce a nadie o va a conocer gente y está como supeditado a la opinión de eso. Tanto la persona con la que va, Sí. en el caso de que fuera una pareja o un amigo o lo que sea, o como los que están en el lugar, los familiares o los otros amigos. Hay una pérdida, como si uno se perdiera de sí mismo para entrar en el ámbito y agradar, ¿no? Y en eso de agradar al exterior, uno pierde ese lugar que le corresponde ocupar por sí mismo, Sí. ¿no? Sí, o sea, directamente no estoy ni atenta a lo que yo estoy haciendo ahí. Estoy atenta alrededor, sí, a los otros. Bueno, y en ese caso, supongamos que hablamos de la Meli. La Meli es la que se tiene que ocupar de estar ella donde está. Si va con vos al baile o si va con vos. Y vos te tenés que ocupar exactamente de lo mismo y permitirle que ella haga eso. No andar dirigiendo la situación del otro. Claro, esto sería más natural si uno viviese sin miedo y sin culpa. No lo es y tiene tanta restricción y está como apretado por todos lados justamente por esto. Por esta idea de a ver cómo me debería comportar depende de acuerdo al espacio o con quién estoy. No sé si voy siendo ahí medio clara con eso. Sí, te entiendo. Yo me acuerdo de chico haber ido con mi viejo fotógrafo, a mostrar quizás su laburo o, no sé, o hacer cuestiones de trabajo que íbamos a la casa de la gente. Sí. Y cuando estábamos por entrar, él me decía, quédate quieto, no toques nada, no pidas nada, compórtate, porque me acuerdo patente que ese día fue hermoso porque fuimos una familia de mucha plata y me regalaron, que venían de Estados Unidos ellos, un tubo así de rocklets, Ay, que yo en mi vida había visto algo así, que era, lo traían de afuera. Claro, entonces mi viejo me dijo, vamos a entrar en la casa de una gente de mucho dinero, pórtate bien, no digas nada, no pidas nada, cualquier cosa habla conmigo. Yo me acuerdo que era un señorito, estaba duro, y me decían, che, ¿querés algo? Yo, no, ¿pero no tenés hambre? No. Y me acuerdo que cuando me ofrecen los... Claro, me ofrecen los rocklets, me dice, no querés, acá, no sé, tenemos 2 o 3, toma, llévate uno. Y yo era, sí quiero, pero yo sabía que no podía. Sí. Entonces me acuerdo que lo miraba a mi papá como diciendo, dame el permiso para poder decir Por favor, que sí. te lo pido. Sí. Y creo que eso, bueno, se queda regrabado en... Se queda grabado, pero lo que apunto es a lo siguiente, porque sí, vale, o sea, todos nos han pasado estas cosas. El punto es hasta cuándo uno, digamos, cuándo llega el momento en donde uno se da cuenta de que esa autoridad tiene que ser devuelta a sí mismo. Porque el punto acá ni siquiera estamos hablando de que una edad, uno puede tener muchísimos años cronológicamente y seguir obedeciendo interiormente, inconscientemente. Ya saben que inconsciente quiere decir sin darse cuenta. Uno sigue obedeciendo a esas normas y reglas y no tiene nunca la autoridad. Insisto, es que para vivir sin culpa y sin miedo uno tiene que haberse dado cuenta de que esa autoridad la tiene uno. Uno puede vivir sin culpa y sin miedo, que no estoy planteando un idilio, estoy planteando Una práctica. Una práctica de atención, una práctica consciente, el autoconocimiento, como hablamos siempre, que es un compromiso de estar atento a uno mismo. Por eso les pregunté cómo sería en la práctica vivir sin culpa, sin miedo. Cuando uno entra a solamente imaginarse lo liberador que sería eso, es cuando puede darse cuenta a qué está atenido. Creo que debería haber otra manera de ser padre, aunque no, digamos, con reglas y normas, sino que deberíamos entender que uno que no sabe absolutamente nada de nada, porque lo único que ha hecho es obedecer patrones y reglas, se pone a tener un hijo sin saber ni siquiera quién es uno. Entonces, ¿cómo vas a saber cómo ser padre? No tenés ni idea. Y ahí es donde entra la culpa y el miedo por hacerlo bien y mal. ¿Cómo lo vas a hacer bien si no sabes? Vos solamente estás siguiendo patrones.
Y entras en esto de que si mi viejo hizo esto, yo voy a hacer lo otro. Y ahí es donde salió un título que me censuraron mis compañeros, porque yo dije una cosa que sonó muy fuerte, Sí, pero lo voy a decir. Así que se agarran. Así que las me da bombas. igual. Pero a ver, es que quiero ser honesta con esto. Es decir, me salió en un momento, a ver si me ayudan, los padres. El parásito no sé qué era. Algo para... ¿Cómo? Los padres alimentos para parásitos, que ya sé que suena fuerte, pero bueno, nos remontemos a la biología, que es cuando un padre le da todo a su hijo porque él no lo tuvo, ¿de acuerdo? Un padre, una persona, quiero hablar de persona, o sea, la paternidad y la maternidad es un rol en la vida que para algunas personas, por justamente estos conocimientos, o perdón, no quise decir conocimientos, sino que las creencias parece que fuera como lo único que tendría sentido, ¿de acuerdo? Y después estamos las personas que decidimos no ser padres por el motivo que sea o por esa mismísima información, ¿no? Estamos todos metidos en la misma bolsa. No estamos haciendo en ningún punto una diferencia. ¿A qué me refiero con los padres? Me sale, tengo acá la Ceci que me va a volver a decir. Alimento. Alimento para parásitos es que cuando yo creo que todo lo que me faltó yo se lo puedo dar a mi hijo, no me doy cuenta porque no sé, porque simplemente resuelvo que soy mejor que mi padre y lo voy a hacer diferente, que le estoy dando con de todo, como decimos siempre, y de alguna forma le quito la posibilidad de que él sepa cómo hacerlo. Entonces son personas, lo sé porque los atiendo todos los días de mi vida, de acuerdo, de 30 y pico de años, de 20 y pico para arriba, y no tiene 40 y pico en una zona completa y absurda de comodidad, pero cuando se salen de la línea o abren la puertita de esa zona de comodidad, tienen un nivel de desvalorización y es donde surgen absolutamente todos los miedos, en donde aparece esto de no voy a poder. Toda esa zona de contención que fue provista de alguna forma, cuando en algún momento de la vida te da la posibilidad de salir de ella o simplemente ha llegado el momento de hacerlo, aparece el verdadero como me siento yo. Sí. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, entiendo que suena un poquito fuerte y no es desde el juicio de la crítica, pero parece que realmente uno, por esa ausencia, esa misma ausencia es lo que provoca en el otro, la ausencia de sentirse responsable de sus actos, de poder tomar decisiones, de creer en sí mismo, porque no te lo he enseñado, porque no lo he tenido, pero te lo he querido dar para que no vivas lo mismo que viví yo, ¿no? Y en eso le quito al otro, supuestamente, ¿de acuerdo?, la ausencia, la posibilidad de ser su propia autoridad, ¿no? Entonces, empezamos con una cosita que parece simple y sencilla, pero después esto se lleva a todos los niveles. Y vos ves niveles, dice, de libélulas o de level, no sé dónde me salió. Entonces vos ves a una persona de 40 años y vos decís, wow, re bien en esto, físicamente, económicamente, pero internamente, con esa sed interior de la ausencia de la confianza, del crédito en sí mismo y esperando que venga de alguna forma, de alguna manera de afuera, ¿no? Entonces, todo en realidad se dirige a ese lugar en donde uno no se ha dado cuenta de que en algún momento de su vida la autoridad estuvo bien puesta en ese momento ahí en los padres para dirigir ciertas cosas, pero después, claro, mi responsabilidad y mi función es tomar eso y aceptarlo como propio para recién ahí poder identificar para dónde me voy con mis decisiones, ¿no? Cómo decido yo que ahora soy yo el que tiene la autoridad y no la tienen más ellos. Yo cuando empezamos a hablar de este tema, fue como que noté mucho que me pasaba eso con mi papá, entonces quise que ya no me ayudara en nada de golpe. Pero claro, yo no sabía hacer nada, según yo. Entonces era como, déjame, no hace falta que me ayudes. Déjame sola.
Disculpa. Disculpame una cosita. Antes que Una te cosa vayas. más. Te pregunto una cosa más. Y después no quiero que me vuelvas a decir cómo hacerlo. Y te vas, ¿eh? Y te vas, ¿eh? Déjame en paz porque no te estoy necesitando para nada. Y sabes que yo venía manejando renegando de que, ay, mi papá que no me deja hacer las cosas sola porque no sé qué. Yo, no, como había un pozo. Me como un pozo con el auto, se me rompe la rueda. Lo primero que hago fue se me rompió la rueda. Y dije, después que corté, dije, ¿pero qué acabas de hacer? Y sí. Sí. Eso no está ni mal ni bien. Eso es para que uno simplemente se dé cuenta de cuán dependiente se hace. ¿Qué es que no estamos diciendo, ay, estos padres que no me dejan, este papá mío, esta mamá, que no me deja hacer? No. Al contrario, nosotros estamos hablando de autoconocimiento, de responsabilidad, honestidad, estamos llevándonos a nosotros mismos a decir, es que no tiene nada de malo que yo recurra a alguien. El tema es cuando toda mi vida está inclinada a recurrir a alguien, ¿no? El tema de la devolución de la autoridad es absoluta responsabilidad, ¿no? Sí, eso estuvo bien, pero ahora, bueno, yo ya tengo... ¿Saben cuál es el problema de la autoridad o de la responsabilidad? Que uno tiene que tomar decisiones. Sí. Lo vimos en la constelación, así quedamos Yo todos. Estaba no estaba pensando, no sé si querrá ir por ahí o no. No, sí, Pero mandemos. me retrajo eso de la falta de responsabilidad, como en ese intento de, no sé, no me ayudes más o ser diferente, yo me paraba desde el lado de culpar, no desde el lado de, bueno, ok, voy a empezar a resolver, sino que, ok, no puedo resolver, es culpa tuya. Claro. Claro. Obviamente todo esto es súper inconsciente porque no es que, o quizás sí, algunas cosas conscientes, otras no, pero después de la constelación como que puede bajar un montón de cosas de que decía, mirá, todavía sigo, me he dado cuenta, por ejemplo, que mi viejo era depresivo y como cuando yo me sentí un montón de veces de esa manera, triste, mal, que las cosas, esa sensación de que no puedo, que soy chiquito, lo que sea, me he sentido peor por culparme de decir, ¿cómo voy a estar así si eso está mal? Y que pues ya lo habías hecho antes con él. Claro, y como que yo decía qué mal, mi viejo era depresivo o no sé, mi vieja me había contado historia de que por ahí se iban al campo. Sí. Y ese día mi viejo se había levantado mal Sí. y chao, mi viejo no se quería levantar de la cama. Y entonces yo eso lo tenía asignado como, qué mal, ¿cómo te vas a negar así a la vida, a hacer, Sí. a hacer porque no sé, se te pintó? Sí. Entonces cuando me ha tocado estar ahí, la carga de juicio que tengo sobre eso ha permitido que ni siquiera pueda salir, que ha sido peor, inclusive. Bueno, a mí me pasaba lo mismo con mi mamá, al revés, digamos. Mi mamá es como, no tenía ganas de hacer nada, pero decía como tipo, estaba mal, bueno, listo, y hacía algo y seguimos. ¿Viste? Como que, tipo... El famoso fingir demencia. Sí, el Sí, famoso la fingido de negación demencia. va a venir siempre. Claro. Sí. Y que yo el sábado en la constelación, cuando hicimos todo, cuando estábamos participando, fue como que, es un montón. Bueno, me levanté a buscar comí, fue como listo, y quedé así. Y después dije, estás haciendo lo mismo. Volvé. Bueno, me di cuenta y seguí. Llegué a mi casa y fue como, bueno, me puse a escribir. Bueno, listo, ahora vamos con las chicas. Y me volví, ay, la puta que lo parió otra vez. Y así, todo el sábado y el domingo. Y el domingo íbamos al cumpleaños de un sobrino. Y iba toda enojada, toda violenta. Y me dice, Meli, ¿qué te pasa? Estoy enojada, porque hace desde ayer que estoy haciendo esto de, bueno, no pasa nada, seguimos. Y estoy cansada, estoy harta. Sí. Y ahí fue cuando me di cuenta que me estaba enojada por estar haciendo lo mismo que yo le criticaba a mi mamá. Y lo mismo que había dicho en la constelación, exacto. Y lo mismo que dijiste en el programa anterior. Y lo mismo Y que lo mismo, porque, pero pará, ¿entendés qué significa esto? Significa que una y otra vez vos en vez de aceptarlo, lo negás. Sí. Sí, hablo de vos porque estás hablando vos, Sí. todos hacemos esto, ¿ok? Siempre hago la aclaración porque vale la pena que todos tengamos claro que esto no es
nosotros te estamos diciendo a vos cómo hacerlo. No, nosotros estamos practicando conocernos a nosotros mismos, y conocernos significa en algún punto hacernos responsables de que somos como la información esa con la que nos hemos identificado. ¿De acuerdo? Eso es todo. Sin culpa y sin miedo significa que cada vez que hablas estás diciendo, me enojé porque me vi como mi mamá. O vos recién lo dijiste con lo de tu viejo. O me enojo porque yo aprendí que tenía que obedecer y ahora sigo. O sea, hasta que yo me enoje voy a estar resistiendo, que fue lo que puse en la historia del sábado antes de la constelación, ¿no? De la resistencia. De la resistencia. Resistirse es no aceptar que de dónde voy a ser diferente. ¿Y por qué estaría mal? Porque si no, ¿cómo hago para vivir sin juicio y sin miedo? Sin culpa y sin miedo, si yo estoy juzgando absolutamente todo. Si al final el punto va a ser que uno se dé cuenta de sus propios juicios con todo para quitarse la paz. Porque si hay algo que hace el juicio es condenarte al malestar. Sí. Es decir, que tu propia elección de vos mismo y de los demás te quitan esa posibilidad de estar ahora en el presente, viviendo lo que estás viviendo, con cierta paz, la alegría que se desprende de la paz, ¿de acuerdo? Y para llevarnos a esto, que es un acto de responsabilidad y honestidad, simplemente hay que aceptar. O sea, en ese mismo situación que estás planteando, podría haber sido, sí, estoy haciendo lo mismo que mi vieja, sin la condena, Sí. sin el juicio, que dice está bien o está mal. ¿Por qué estaría mal? El para qué estaría yo todo el tiempo pensando en lo que está bien y en lo que está mal. Si no es para quitarme a mí misma la paz y la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo era lo de sin culpa y sin miedo? Es que nosotros estamos aprendiendo, estamos haciendo este camino, y el camino es una práctica, ¿no? En el curso hay una parte donde el flaco dice que ser un maestro es mostrar. Entonces, lo que hace uno es mostrarse permanentemente a uno cómo se trata. Yo puedo entender un montón de cosas desde el análisis, desde la perspectiva del inconsciente, de lo que sabemos, de todos los libros que hay, pero lo que no puedo es no permitirme aceptar cómo son las cosas, porque si no las acepto las voy a juzgar. Si las juzgo, las voy a rechazar, las voy a negar y por ende las voy a proyectar. Es decir, que voy a tener siempre una y otra vez la misma situación, que es lo que acaba de pasar, que de hecho está buenísimo que haya pasado, porque esto es un ejemplo en vivo, ¿ves? Tal cual. Sí. Tal Aparte cual. De que es una repetición. Claro, cuando me di cuenta dije, pero si yo estuve hablando de esto ayer todo Sí. el día y mirá cómo se me pasó en la práctica, digamos. Como que me había parecido buenísima la constelación. Dije, wow, mirá todo lo que vi. Y después en la práctica, ahí nomás caí a juzgar, digamos, lo mismo. Ese es el momento que más importa, cuando uno se da cuenta. Darse cuenta significa que algo que estaba oculto ahora salió a la luz, ¿no? Y una vez que algo sale a la luz, uno está más atento a ello. O sea, nosotros no podemos decir, inmediatamente se produce otra cosa y vamos a caer en esa fantasiosa idea de... No. Fantasiosa idea de lo que sería un milagro, ¿no? Yo creo que el milagro es aceptar. Y después vamos a hablar de eso en algún momento, pero no es que no ocurra, pero no el milagro como nosotros lo tenemos pensado de antes. Milagro simplemente es el cambio de perspectiva de algo, y me parece a mí que empieza, con la aceptación, ¿no? Y volviendo a lo de el maestro, un maestro somos todos, porque ser un maestro es mostrar, ¿de acuerdo? Mostrar. Entonces, si yo estoy mostrándome a mí misma a través de las acciones, de la interacción, de lo que pienso y siento y acciono, yo estoy siendo mi propio maestro. Y si no, también es el uso del espejo que hacemos siempre, que es hablamos de la proyección, ¿no? Yo interiormente voy a mostrarme a mí a través del otro. Y voy a ver eso que no me gusta de mí en vos. Por eso lo veo en mamá. Claro. O en la Meli, en otros aspectos, o conmigo. Nosotros estamos rodeados de posibilidades, y aunque suene como suene, perfectas posibilidades que nos traen
la atención a nosotros mismos, aunque nosotros pensemos que eso está bien o está mal, que es un juicio. Tenemos siempre la perfecta oportunidad de estar al frente de alguien que nos muestra sin ninguna, no sé, interrupción y sin que esté mal, al contrario, lo que nos está pasando. Por eso es tan importante el tema de la atención y la aceptación de que la función que uno tiene es ser responsable. La función de uno es estar atento a uno mismo a través de todas las posibilidades que tiene al frente. ¿Ah? Estaba pensando que es como que no, en el buen sentido no tenés como escapatoria, porque pienso que Claro. cuando yo le di luz a algo que tengo oculto, por ejemplo, que a través de las redes sociales buscaba constantemente o me traía pensamientos de, che, ¿qué estará haciendo tal persona? O ¿qué está haciendo tal y tal? Y la única finalidad realmente era sentirme mal. Sí. Porque si con una mano en el corazón no me interesa. O sea, en el Sí. sentido de Sí, no sí, me cambiaría mucho, pero sé que saberlo me hace mal, entonces ahí está como el interés. Claro, y si no, ¿cómo haces para estar deprimido? Claro, como que no, Si no tenés tenía motivo que lo motivo. justifique. Y cuando no, cuando está negado y está oculto, me he dado cuenta también, a través de la constelación, que lo ves sin darte cuenta, porque lo ves en las repeticiones, che, me pasa esto, se me repite esto, me siento mal todo el tiempo. Porque ahí estoy hilando algo. Vos dijiste, tomo el ejemplo de tu viejo. Ajá. Lo mal que estaba que mi viejo, si íbamos un día de campo, no quisiera ir, significa él no quiere venir conmigo, me está abandonando, no le importo. Ujú. ¿De acuerdo? Que es un motivo para sentirse mal. Si vos lo traes a este ejemplo, es lo mismo. O sea, me voy a acordar de alguien que no quiere estar conmigo. Ujú. De hecho, Para ese sentirme fue el análisis. Claro. Como Entonces yo no soy depresivo. Yo avalo una depresión. Claro. O sea, yo me identifico con una Ujú. depresión que es la falta de mí mismo. ¿De acuerdo? Que yo quiero que la culpa la tenga otro. Exactamente. ¿Sería así? Ujú. Bien. Porque literal era... Un show, le digo, desde acá yo lo vi. No, quedó, pero como si lo hubieran lo era planeado. como escrito. Wow, tenemos que haber grabado la constelación. Esto hubiera sido mucho más fácil. La interpretación que yo tengo de los dos roles que cumple mi viejo y mi vieja, tanto uno en el momento que estuvo y muere, como mi vieja que hoy todavía está conmigo, y las funciones que le tocó hacer por la falta de mi viejo, mi interpretación Sí. de eso, en lo inconsciente es, che, nunca estuvieron conmigo. Y hay como una banda, o sea, se fueron, tenían que quedarse y se fueron. Sí. Un Entonces, inconsciente que sería el presente, digamos, que vos elegís cada vez que, claro. que Y avalás ahora, eso. ahora, después de la constelación, me empecé a dar cuenta, ok, por eso veo esto y condeno esto que me está pasando. Sí. Coincidamos un puntazo. Porque si yo pienso en que eso está ahí y lo acepto, y yo me lo traigo acá, cuando me lo traigo acá, tiene que desaparecer. Si yo soy consciente de que es un recuerdo y que lo estoy usando como un recurso al recuerdo para seguir identificándome con esa sensación, cuando yo me lo traigo al presente y me quedo acá y conmigo, me doy cuenta que en realidad no está acá, sino que está haciendo una elección del pasado. Ujú. Y en el presente yo a eso lo puedo modificar. No lo puedo modificar, no es concreto, no es que pueda hacer así, pero sí lo puedo aceptar como un recuerdo y darme cuenta que es un recuerdo y un recuerdo no está ahora. Sino que es un pensamiento que yo tomé de antes y lo estoy asociando al presente. Y como ya saben, como un recuerdo es un pensamiento o una creencia que se traslada una emoción al cuerpo, yo lo puedo hacer real. Y también puedo darme cuenta de que no es tal cosa. Porque si yo al recuerdo le pongo ausencia de nombre y me angustia, ¿no? Y yo por un segundo, supongamos, cierro los ojos, ¿no? Y agarro esa palabra y la hago desaparecer como si estuviera escrita de humo, ¿no? La soplo. Y solamente ya van a ver que en el cuerpo te va a quedar la sensación, pero cuando vos hayas sacado la palabra que identifica la sensación o la emoción, va a tender como a desaparecer como si fuera del mismo material que el pensamiento, de hecho lo es, ¿de acuerdo? Y va a empezar como a desaparecer y se va a deshacer. Esto
esto es una práctica que puede llevar cierto entrenamiento, de hecho lo hace, y en realidad más que entrenamiento es voluntad, es voluntario, que vos estuvieras en esa situación, yo, vos, lo que sea, que de hecho lo hacemos. Prueben a hacerlo porque es una cosa impresionante como uno no se da cuenta de que las palabras las tenemos asociadas a momentos que son recuerdos y como son recuerdos no existen, pero que nosotros nos afanamos en traer acá porque nos identificamos con esa forma, ¿no? Pero cuando uno esa palabra simplemente la desarma en su mente, ¿no? Solamente queda la sensación y a la sensación, como no está asociada a la palabra ni al recuerdo, tiende a desaparecer. Usaste un ejemplo el sábado que me pareció espectacular, que era el del plato. Supongamos que pusiéramos la palabra ausencia sobre un plato. Sí, yo lo tenés razón. sostengo adelante mío. Sí. Y esa misma idea de desvanecerse como humo sería como soltarlo y dejar que se rompa. Que caiga y se rompa. Sí. Y me ha pasado en esa práctica que me doy cuenta cómo tan aferrado estoy a esas creencias que como que me empieza a agarrar como toda una sensación incómoda de como no quiero que se aparezca, ¿por qué no? Vienen como millones de pensamientos que hacen que la palabra no desaparezca o que yo no pueda soltar el plato, que haya como alguien agarrándolo. Porque falta la aceptación de querer que ocurra. Claro. Es decir, pongo la palabra en humo, en letras gorditas así en humito, como las veo yo. Okay. Así, miren. Claro, sí, cuando pueda hacer hologramas con lo voy a hacer, ¿ok? Dame 2 minutitos. El próximo programa. Próximo podcast, drogas alucinógenas. La mente es la que hace todo. Entonces, bueno, supongamos que lo llevamos a un ejemplo concreto en vez de abstracto y ponemos la palabra en el plato o no en la bandeja. Lo que acá te está faltando es la aceptación de que la palabra se apoye en la bandeja y que vos sueltes la mano y lo dejes caer. Lo que te genera la ansiedad, esa incomodidad, es la aceptación de que ocurra. Porque estás tan aferrado, estás identificado con eso que tenés miedo que si lo sueltes no sepas cómo reaccionar o qué va a pasar. Eso es una identificación con una característica, en este caso, ¿no? Puntual. A todos nos pasa esto. Todo el mundo tiene la posibilidad de hacer esto, pero tiene que tener la intención y la voluntad de querer hacerlo. Tiene que estar parado en ese lugar donde ya ha entendido cómo funciona la mente y cómo uno mismo se genera la posibilidad de asociarse con eso o la posibilidad de abandonarlo simplemente una forma de decir. Entonces, aceptación de querer desidentificarme con esto que aparentemente soy, ¿no? Apoyo y suelto, imagino cómo el plato cae al piso y se rompe y con eso se rompe la idea de la palabra y la sensación que me causa. Cada uno lo practica como... Y pregunta que me parece válida porque es personal. Sí. Me parece válida porque claro, porque yo le quiero hacer. Porque soy re importante y me re va que me contestes esto. Siempre hablamos del no preguntarlos cómo, pero lo voy a hacer. Sí. Para eso era toda la introducción. No, claro. Cosas que no vamos a preguntar. ¿Cómo lo hago? Cuando estoy muy aferrado, asociado a esa creencia y yo practico el hecho de poner en el plato y dejarlo caer y veo que tengo la incomodidad y que algo interno me dice que no lo quiero soltar el plato. Lo acepto. Bien. Yo aceptaría que me da mucha incomodidad y haría exactamente lo mismo cambiando la palabra. Claro. Pondría incomodidad. Bien. Y después, si te pasa lo mismo, pondría miedo. Porque de base es miedo. A no saber qué queda si... ¿Qué queda si no sos eso? Que de hecho no lo sos. ¿No? Pero bueno, como has creído que lo sos, yo cambiaría la palabra. No a cada uno le va a servir el ejemplo concreto o abstracto. A mí me sirve hacerlo mental, ¿no? Para eso nosotros tenemos un recurso que está dentro de las cosas que hemos hablado dentro de la terapia, que lo usamos, que es la escritura,
Y la escritura es una forma de volver concreto el pensamiento y la emoción, que no es simplemente, escribí, prende fuego como no, o rompe. ¿No? Se trata de algo como bastante más profundo o íntimo. ¿Por qué es íntimo? Porque como hemos hablado tantas veces de que nosotros estamos tan restringidos con lo que podemos y no podemos decir en la escritura, nosotros tenemos una relación íntima con nosotros que es en realidad la que no queremos llegar nunca, ¿no? Porque ahí debemos ser muy claros y poder bajar al papel lo que pensamos y sentimos que es justamente lo que no nos gusta, porque ahí nos agarramos nosotros a nosotros mismos, castigándole a todo el mundo y castigándonos, sobre todo cuando nosotros hemos negado, que nos sentimos, por ejemplo, inseguros, rechazados, tiren por eso también ustedes, culpables, incapaz. Yo estoy en blanco. Creo que me la gasté toda la noche. La escribí toda, no quedó nadie. Incorrecto. Sí. Claro. Feo, alto, flaco, gordo, todas las descripciones que uno hace de uno mismo en el sentido que sean, ¿no? Las comparaciones, etcétera. Uno se encuentra en la escritura diciéndose, revelando a sí mismo lo que uno piensa de uno mismo. Que eso es lo que oculta, porque claro, si yo me digo a mí mismo o te muestro a vos quién soy, bueno, quedo totalmente expuesto. ¿Por qué queda expuesto? Porque nosotros pensamos que está mal. Y si yo pienso que en mí hay un montón de cosas que están mal, imagínate lo que voy a proyectar. Siempre situaciones que me hagan sentir de esa forma, rechazado, incorrecto, reprimido, o que yo soy la víctima, que alguien me maltrata, de que alguien no me elige, bla, bla, bla. Entonces nosotros, para exteriorizar, vamos a ampliar, vamos a hacer un programa específico de escritura, generamos esta conexión honesta y responsable con el papel. La mente es abstracta, todo en la mente es abstracto, lo vuelve concreto en imágenes, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros a esas ideas o sensaciones que son abstractas las volvemos concretas en palabras, en símbolos, y luego agarramos eso y lo hacemos desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos para hacer una conexión con esto de cómo funciona el inconsciente, cuáles son las características que tiene el inconsciente para que esto tenga aún mucho más sentido, ¿no? Una de las cosas que yo siento mucho cuando escribo es que yo empiezo a darme cuenta que me siento mal, primero. O sea, esto de que estoy, mal, me siento incómoda, me siento mal. Y como que digo, ay, ¿qué estoy pensando? Y siento un adentro, un león adentro. Demonio Tasmania. Sí, todo. Y es como, uy. Entonces me ha pasado muchas veces cuando no me quería poner a escribir. Bueno, a ver, presto atención. Y era una cosa, pensaba en una cosa, pensaba en la otra, se me mezclaba todo. Y escribir es como que lo ordena. Te lo baja. Sí. Es una cosa que está abstracta que se vuelve concreta, es un orden exacto. Siempre lo he comparado en una pila de suéteres en el placar, y digamos lo tenés hasta el techo, y entonces vos sacás un suéter y se libera el espacio, ¿no? Sacás así, y entonces cada vez que vos escribís se va liberando el espacio, no porque liberarse significa ay, menos mal que ya voy a ser feliz, nunca me va a pasar esto, sino que al contrario, va a ser espacio para que vaya apareciendo lo que está oculto. Como si lo que está acá abajo oculto, tomar este lugar porque ya se liberó el espacio y saco. Escribir para mí es como respirar en este momento, hace muchos años, es una manera de estar muy atenta a no querer que se me pasen, a no otorgar concesiones a los pensamientos y a las emociones, es decir, a no quedarme con cosas que yo identifico que vienen del pasado y no darles lugar una y otra vez para que se repitan. Se repiten. Nunca está mal o bien acá. Esto es vivir sin culpa y sin miedo. Aceptar que estamos en un camino de aprendizaje y algo que se aprende o se desaprende, mejor dicho, se practica. Entonces, yo sé que es fuerte, que hay cosas que suenan un montón,
Pero no se preocupen porque no hay nada de qué preocuparse. Está sostenido, ¿no? Cuando Que uno... siento que lo liviana. Es liviano, Sí. es que te hace el camino más ligero, más sostenido, y no estoy diciendo que vas a tener crisis de identidad, que no te va a dar miedo y que te vas a querer agarrar. No estoy diciendo nada de eso. No quiero fantasear ni ilusionar a nadie con que, ay, venga, qué fácil este camino. No. Estaríamos flotando más que sentados. Pero ¿no? claro, sentado y ninguno estaría enfermo, digamos, Claro. teniendo alguna afección, que no pasa absolutamente nada con eso. Es culpa, es miedo por un montón de cosas que no ha sido reconocido y que tiene que ser sacado a la luz. Para eso la terapia, la constelación, la decodificación, tienen un propósito, que tienen siempre el mismo objetivo, que es la libertad de la condena que nos hemos autoimpuesto por supuestamente ser incorrectos. Eso no es verdad, pero hay que poder lograr darse cuenta. Despertar significa que uno está dormido, y dormido significa que uno no es consciente de quién es. Total. Sí. Sí, venga. ¿Ok? Sí. Sí. Bueno. Por mí anda alargando la musiquita, ¿no? Sí, Porque sí, yo creo yo ya estaría. Sí, ha sido picante. Me gustó. Sí. Estaría bueno decirle a la gente que, más allá de que no estamos en vivo, que puede aportar, que puede dejar comentarios, preguntar, escribirnos en la red. Se los digo esto porque después del segundo programa nos han escrito dando mucho apoyo, les agradecemos un montón. Sí, gracias. La verdad que re buena onda todo el mundo. Pero que pueden participar, porque hay personas que me contaron que sentían esa necesidad de interactuar con nosotros y preguntar y meter, los recontra pueden hacer hasta que nosotros la larguemos en vivo. Sí, que dejen comentarios. O sea, todo. se la arreglan, ¿no? Cuando la vemos en vivo. Porque... De suerte que existe la edición. Sí. Y después decimos, no edites nada. No. Sí, Ok. bueno. Listo. Adiós. Tenemos que Nos hacer vemos. un silencio. Te paso un poquito más.